Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar este vestido, que es la próxima publicación en el blog. ¿Sí? Voy a hacer un video de cómo lo voy a elaborar. Lo van a poder ver, leer y descargar el esquema en kibitamoyoblogspot.com, ¿sí? Bajo el título de Vestido Azabache. Le puse ese nombre justamente por el color y el brillo que tiene el vestido. Vamos a analizar un poquito de qué se trata este modelo. Apenas lo vemos, es un vestido sexy. Realza la parte superior donde muestra los hombros, el escote también es profundo. Tiene un cuello que envuelve el brazo, es un off-shoulder porque no tiene hombros, ¿sí? Y también se le puede decir hombros caídos, también se le dice. Y el cuello hace el efecto de lo que sería como una estola o una mantilla que cubre los brazos. Es corte sirena, ¿sí? La persona es alta y además tiene tacos y hace que aún más estilizada quede la imagen, ¿sí? Al ver el vestido. Es un corte sirena y en la parte posterior tiene una cola. Es leve, no es muy grande, pero es lo que le genera ese efecto así. Parece como si fuera una estatua, la postura de la persona es muy, muy elegante, muy sexy. La tela es elastizada de fantasía porque tiene brillos. Y como se trata justamente de una tela elastizada, de alguna forma la confección o el armado se simplifica. Vamos a analizar entonces el trazado de esta prenda y por supuesto voy a trabajar con mis plantillas básicas. En este caso se trata de vestido largo porque justamente la prenda es larga y además está desplegado. O sea, ustedes van a calcar el básico en una tela, en un papel doblado a la mitad, y cuando lo despliegan o lo abren, tienen entonces el vestido espejado. ¿Por qué hago esto? Porque mi modelo me exige que tenga un trazado irregular, o sea, comienza en un lateral pero termina el diseño en el lateral opuesto. Entonces no se puede trabajar con el básico simple, sino con el básico desplegado. Por otra parte, voy a utilizar la manga delantera para determinar, o sea, que sea un auxiliar de el diseño justamente del escote y del cuello que cubre los brazos, porque este cuello es compuesto, es cuello y a la vez, entre comillas, sería una pseudo manga. Manga no es porque no va cosida a la sisa, pero para que más o menos lo entiendan, ¿sí? Lo veamos. Y hay que tener en cuenta que se apoya en el centro de la manga, ¿sí? La mitad de la manga en la sisa, y el bajo manga en la parte inferior debe tocar el lateral del vestido como se ve en esta posición. Si prestan atención, la manga está dividida, ¿sí? Tiene dos líneas auxiliares que la dividen en tres partes, en la copa y en el bajo. O sea, la tercera parte en el bajo y la tercera parte en la copa, y generamos estas líneas auxiliares. ¿Por qué? Porque cuando se trata de prendas que no van cosidas a la sisa, la única parte que necesito de la manga es las dos terceras partes, o sea esta parte, ¿sí? Estas dos secciones. Porque el bajo manga, la parte que va aquí, esto, en donde estaría la costura de la manga, queda en el interior del brazo cuando la persona pone los brazos a los lados del cuerpo. Esa parte no se ve. La que vemos es estas dos secciones. Entonces, como este tipo de escote obliga a que la persona no se pare, esta persona no puede levantar los brazos, porque si levanto los brazos levanta todo el vestido. Prácticamente debe tener siempre los brazos en esta posición, cerca a los codos de la cintura. Entonces, es estas dos secciones que vamos a utilizar para diseñar este escote. Tomando entonces la curva de la copa
como referencia de la curva del brazo en la articulación y en la parte superior, ¿sí?, que vemos aquí. Es importante saber que para la parte trasera también voy a utilizar la delantera, porque en realidad este tipo de cuello no tiene delantera y trasera, es prácticamente un bandó que envuelve el pecho de la persona, de atrás hacia adelante lo envuelve, como si se tratara de una chalina, un rebozo que nos cubre los brazos. Entonces voy a utilizar la delantera porque justamente me va a facilitar el trazo, y además debemos tomar en cuenta que la prenda se va a hacer con una tela elastizada, y cuando se trabaja con telas elastizadas prácticamente está relajado todo, y a veces con rectángulos resolvemos el trazado. También la voy a ubicar en la sisa de esta forma, apoyando el centro, ¿sí?, de la manga, y en la cadera el bajo mango debe tocar como vemos aquí, ¿sí?, que está apoyado y toca. Entonces esto me garantiza que mantenga la misma inclinación que la delantera, ¿sí?, el vestido en la delantera. Entonces vamos a comenzar a diseñar la parte superior del vestido viendo, o sea, tomando referencia a lo que vemos. Siempre cuando vamos a diseñar vamos a copiar lo que vemos, aunque nosotros estamos trabajando con 2 dimensiones y luego vamos a tener que hacer las transformaciones para que esto se convierta luego en 3 dimensiones, o sea, algo que envuelva el cuerpo. Pero cuando comenzamos lo hacemos desde los dibujos geométricos y lineales, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que veo aquí? Veo que parte de la articulación del brazo está expuesta, o sea, esto está libre, no cubre la tela esta parte. Entonces voy a tomar esta primera curva que está aquí como si fuera la referencia del brazo, y desde ese punto voy a trazar un escote hasta el lateral opuesto. Yo voy a trabajar en este momento solo con la blusa, ¿sí? Luego voy a llegar a la cintura, vuelvo otra vez a la cintura, me posiciono sobre la pinza, vértice de la pinza, final de pinza, lateral, y toco parte de mi sisa ahí, y luego voy a ubicarme más o menos aquí. Ahora vamos a retocar si es necesario, y tengo entonces trazada lo que yo veo, la parte de la derecha que se superpone, es la que cubre aquí, se ve. Si bien la tela es oscura y encima tiene textura, yo puedo ver aquí, adivinar que hay una superposición, y aquí también, o sea que esto cruza, ¿sí?, se superpone a esta otra pieza. Según mi punto de vista, esta pieza no llega hacia enfrente, sino que está trunca, es un falso cruce. Y también no tengo la parte posterior, pero veo que en la espalda envuelve igual y va a ubicarse, supongo que a un lado del cierre, ¿sí? Esto es como si fuera un lazo largo que envuelve el brazo. Y yo tengo que repetir eso. Pero ¿qué pasa? Esto va cosido sobre un tirante, no va así suelto, sino que está sujeto a un tirante, y es lo que acabo de diseñar aquí. Yo tengo ahora copiada la blusa desde el básico, la parte superior, el lado derecho, que es la parte que se superpone. Vamos a quitar esto aquí que no me gusta cómo queda. Sí, ahí. Y aquí le he dado ese ancho. Puede ser menos también, porque en realidad esto nunca se va a ver. Esto podría ser más pequeño, podría ir ahí, ¿sí?, si quiero. No importa la medida porque nunca se va a ver. Esto es el lugar donde se va a apoyar luego el cuello, ¿sí? Esta es la estructura que sostendrá luego el cuello. Y me voy a encontrar entonces con el tema de las pinzas. Las pinzas en el básico se encargan de formar el busto desde el lateral para darle la capacidad, y la pinza de entalle es la que sostiene y realza el busto desde la cintura. Pero aquí, como se trata de una tela de punto, no van a existir estas pinzas porque todo ese trabajo lo va a hacer la tela. Entonces,
Una de las pinzas la voy a poder sacrificar, o sea, la del lateral, quiero decir, la de entalle, la voy a eliminar, o sea, voy a eliminar la costura, pero no el entalle. Como la pinza de entalle se agrega de forma aleatoria, o sea, yo le doy 2, 3 o la medida que quiera, fácilmente la puedo retirar y entonces voy a obtener la verdadera medida que tiene la pinza, la cintura sin la pinza. No pasa nada, lo puedo retirar de esta forma. En el otro lateral también, pero voy a tomar en cuenta, ustedes no van a hacer esto, yo hago esto porque estoy trabajando con el programa, pero tengo que tomar en cuenta que cuando yo retiro la pinza debo mantener esta inclinación como esta otra parte. Entonces voy a tener que, no lo puedo retirar de acá la misma cantidad que aquí porque vemos que se trata de una diagonal. Yo no le resté en este momento todavía la elongación. Después, cuando tenga la falda, lo vamos a hacer. Entonces, bueno, he desestimado las pinzas, pero mantengo el entalle al seguir teniendo la medida exacta de la mitad de la cintura en el delantero desplegado. Pero la pinza de busto no la puedo eliminar tan libremente como hice la de entalle, porque no la adjudico de forma aleatoria, sino que es parte de la forma y del cuerpo de la persona. La pinza de busto en las prendas femeninas nos determinan la forma del cuerpo, ¿sí? Si yo no tengo la pinza de busto, no sé qué tipo de forma tiene en la parte delantera. Entonces no la puedo eliminar aún teniendo telas de punto. Nosotras, aunque tengamos que usar telas de punto o telas con cierta flexibilidad, no podemos pasar por alto que nuestro busto sobresale del cuerpo. Por lo tanto, yo voy a utilizar el recurso de que, como aquí voy a tener el cuello, me va a tapar totalmente la base del vestido, la parte superior. Entonces, trazo una línea desde el escote hasta la pinza, ¿sí? Hasta el vértice de la pinza de busto en esta mitad de delantera, y luego entonces voy a hacer una animación. Cuando yo cierre la pinza en el patrón, o sea, yo esto lo voy a cerrar y lo voy a eliminar, y voy a trasladar la pinza hacia el escote. Observen que como los segmentos de la pinza son pequeños, la pinza no se abre la misma medida que tiene en el básico, porque en realidad nosotros no estamos trasladando la medida de la pinza, el ancho. Lo que estamos trasladando es el ángulo y es exactamente el mismo, ¿sí? Cuando yo traslado el ángulo, estoy garantizando que la prenda tenga aplomo y mantenga en su medida la capacidad de busto. Como se trata de una prenda de punto y además lleva un cuello, voy a utilizar el recurso de trasladarla al escote, entonces va a quedar escondida, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Voy a volver a colocar esta pieza en su lugar porque todavía no voy a pasar a ese estadio de la transformación, yo estoy todavía diseñando. Me falta entonces resolver lo que sería el cuello. El cuello va a ser delimitado a partir de este escote y la forma que tiene. Entonces sencillamente lo que debo hacer es dibujar a partir de la posición, ¿sí? Como está aquí, y luego tiene una leve curva y se acerca. Voy a trazarlo aquí de forma libre. Ahora vamos a verificar si esa medida está bien. Y entonces ahí tendría el cuello, le vamos a dar color, más o menos sería así. Yo veo que es bastante ancho, ¿sí? Se acerca mucho a el codo, no es cortito, es bastante largo. Entonces le voy a dar aproximadamente esta medida, que llegue hasta aquí. Voy a retirar ese nodo, más o menos así. Esto por supuesto es a gusto, no hay una medida estándar, cada uno le pone la medida que desea.
¿sí? Más o menos ahí, que sea bastante pronunciado. Puede ser más, porque recuerden que el codo de un cuerpo estándar está justo a la altura de la cintura, ¿sí? Entonces, aquí está la cintura, yo puedo llegar hasta la mitad, puedo bajar hasta aquí si quiero, esto lo podría hacer más bajo todavía, ¿sí? Depende de cada uno. Por supuesto, tomando de referencia la cintura y el codo en la manga. El cuello lo tengo que trazar con el patrón cerrado, ¿sí? O sea, antes de transformar el patrón. Porque una vez que la pinza esté cosida, entonces el cuello va a tener de nuevo, el escote, va a tener de nuevo la misma medida original antes de trasladar la pinza, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí, este es el cuello que ya he trazado. Y luego entonces sí, una vez que yo ya tracé el cuello, entonces transformo definitivamente la delantera, que va a tener este excedente, que luego cuando cosa me va a generar, va a respetar la capacidad de busto y va a volver a tener la medida original que tiene aquí el cuello que acabo de trazar. Ahora entonces vamos a diseñar la falda, ¿sí? Y yo voy a diseñarla directamente desde aquí, desde el patrón. Ustedes por supuesto van a trazar. Yo tengo la facilidad de usar el programa. Ustedes lo van a hacer con trazo, van a copiar por encima de la falda. Primero lo coloco aquí y luego coloco en los laterales, así. En este caso estoy copiando de esta forma la falda. Como en la parte superior no tomé en cuenta la pinza, en la falda tampoco, ¿sí? No voy a colocar pinzas, porque justamente esta prenda es, digamos, de tela de punto, no lleva pinzas. No significa que las telas de puntos no lleven pinza. En este caso no lleva pinza. A veces, o recortes. A veces, dependiendo del modelo, yo voy a necesitar las pinzas o los recortes. Sobre todo en la parte superior, cuando tengo que armar la forma del cuerpo, porque aunque sea elastizada, en algunas partes hay que ponerle un ajuste. Y en algunos casos, estirar extremadamente la tela la deforma. Por ejemplo, donde hay encajes. Entonces ahí hay que ponerle recortes o pinzas. Bien. Aquí tenemos la falda recta, ¿sí? Básica. Le voy a tener que hacer modificaciones a partir de ahora porque yo sé que esto es una falda sirena. Entonces voy a tomar los puntos aquí donde estaría la rodilla, ¿sí? La mitad del largo de la falda, y voy a darle, vamos a darle 2 centímetros de ajuste. Puede ser más, vamos a poner 2, puede ser 3, a ver cómo queda. Vamos a ponerle uno más porque es bastante ceñida, ¿sí? Así. Eso por un lado, o sea, he ajustado la rodilla. Puede ser más. Esto, recuerden siempre que las medidas que les doy son una sugerencia, es una referencia, porque es más fácil trazar un patrón con medidas que así en el aire. Pero en realidad esto, las medidas que le doy, están directamente relacionadas con las características de la persona, las preferencias y por supuesto el material que voy a usar. No es lo mismo cuando se trabaja con una tela de punto que cuando se trabaja con telas planas. Y además es importante que sepan que todas las medidas están sin márgenes. No tienen márgenes de costura. Eso lo da cada uno cuando va trabajando y se da al final. Al final cuando ya tengo diseñado el vestido, porque en este momento esto es un proyecto, no puedo poner márgenes que van justo al final cuando ya tengo la tela cortada. Bien, entonces ahora tengo que darle largo porque ya vimos que la persona tiene un zapato, tiene tacos, ¿sí? Es bastante alta, pero además tiene tacos. Entonces yo voy a medir los tacos que voy a usar. Vamos a suponer que mi taco tiene 10 centímetros. Le voy a agregar en este caso 15 porque deliberadamente el vestido arrastra, ¿sí? Vean que el vestido arrastra cuando se quiebra. Cuando ustedes vean que el vestido tiene esos quiebres así,
cuando hace ese quiebre no cae derechito, sino que quiebra y quiebra la cola, la parte de la cola también está quebrada, es porque es más largo de lo que normalmente es. Porque últimamente es como tendencia a hacer los vestidos extremadamente largos. A veces los veo demasiado largos. O sea, son ideales para la foto, pero para que la persona lo use es bastante molesto usar un vestido tanto vuelo y tan largo. Llega un momento que uno se tiene que estar remangando todo el tiempo la falda porque no podés caminar. Llega a ser un poco incómoda, pero eso es a gusto de cada uno. Yo estoy replicando lo que veo. Y además al ser sirena necesito ampliar. Vamos a darle aproximadamente, le voy a dar, a ver cómo queda, 15 centímetros. 15. Sí, podría ser. Eso también es a gusto de ustedes. Vamos a dar aquí 15 también en el otro lateral. Y atención aquí. Observen esta línea roja que está aquí, que es la representación de mi cinta métrica. O sea, yo tomé la medida de toda la parte del lateral y el resultado es 117,98, o sea, si redondeamos, 118. Pero recuerden que mi falda medía 1 metro y le agregué 15, significa que tengo 3 centímetros extra. Tienen que tener en cuenta que cualquiera sea la forma de la falda en el lateral, tiene que medir exactamente lo mismo que el centro. Porque si yo la dejo de esta forma recta como está, cuando la persona se coloque la prenda, esto que está fuera de la línea recta, o sea, no es perpendicular, en este formato curvo y en diagonal, esta parte está desnivelada, está sin sustento. Entonces va a caer y va a verse más larga. Cuando se trata de este tipo de faldas que es más larga, digamos que arrastra, es como que pasaría desapercibido. Pero en prendas donde cuelga, o sea que queda colgando desde la cadera y queda como si fuera una cortina o un telón, se va a notar mucho que cae en los laterales y en la delantera o en la parte trasera no. Entonces esto hay que corregirlo. ¿Cómo lo hago? Observen que aquí, donde está ahora el puntero, está el centro de mi falda. Esta parte debe permanecer como está porque está correcta, es el largo que yo le di, porque claramente estaba desplegado. Este sería el centro del patrón si fuera un patrón simple. Ahora voy a seleccionar los laterales juntos y los voy a elevar 3 centímetros de esta forma, ¿sí? Esta parte se mantiene como la parte original, ahí lo genero con una leve curva, y los laterales los he elevado 3 centímetros. Entonces deliberadamente es más corto. Cuando la persona se coloque la prenda, esto va a caer y teóricamente debería nivelarse a la vista. Esto, por supuesto, está sujeto a corrección porque dependiendo de la tela, imaginemos que esta tela es seguro que así sea, porque este tipo de tela es muy elastizada. Tiene elongación en el largo también, no solamente en el ancho. Y tal vez los 3 centímetros no sea suficiente. Una vez que yo hago la prenda, la corto y hago las pruebas, voy a verificar si baja más de lo necesario. Voy a colgar el vestido, ¿sí?, desde la cintura. Si la cintura tiene que ser el sostén y dejo que cuelgue. Al día siguiente voy a verificar si cedió la tela por el peso y si es necesario retocar. Porque las telas de punto son más densas, son más pesadas que las telas planas. Entonces puede ser que también necesite un segundo retoque. Por supuesto, eso siempre lo tenemos que considerar, cualquiera sea la tela, cualquiera sea el modelo, porque en este momento estamos proyectando, estamos investigando el diseño, ¿sí? Todavía no tengo el diseño final. Cuando yo estoy en este proceso puedo decir, pero no tan ancho, un poquito más fino, no tan un poquito más suelto, más largo, ¿sí? En este momento yo puedo hacer todas las modificaciones que quiera porque todavía no es un patrón, ¿sí? Para diseñar el lateral izquierdo voy a tomar exactamente el mismo patrón, pero lo voy a apoyar y lo voy a cortar justo en la zona que corresponde
al cruce, ¿sí? Porque en realidad es un falso cruce, ¿sí? Esto no llega hasta aquí. Lo voy a cortar y una vez que lo copio, o sea, vamos a colocar los cuellos en su lugar como corresponde. El cuello también tengo que hacer lo mismo, ¿sí? A ver, lo vamos a colocar bien. Al cuello también tengo que cortarlo, o sea, lo voy a colocar como originalmente está, ahí. Lo ponemos de nuevo, o sea, tomamos esta pieza, la colocamos y cortamos el excedente, lo que sería el cruce, lo retiramos y tenemos la mitad de la izquierda, que en realidad es trunco, o sea, esto va a simular que cruza, cuando en realidad no, es solamente esa parte. Esta parte va a quedar en la costura, atrapada cuando arme el escote, ¿sí? Otra cosa que me falta es restarle la elongación a la tela. Si ustedes quieren un vestido elegante, digamos que me quede al cuerpo, me marque bien el cuerpo, porque el básico está a medida, o sea, tiene mi medida exacta, bien justa el cuerpo. Los básicos no tienen holgura, ¿sí? Entonces, teóricamente, esto me debería quedar pegadito al cuerpo. Pero si yo quiero que quede súper sexy, bien apretada la tela, entonces le tengo que restar la elongación, porque la tela queda perfecta al cuerpo, pero no está estirada. Hay que tomar en cuenta algo importante. Cuando uno utiliza telas de fantasía como esta tela, ¿sí? O encajes, telas que son elastizadas pero delicadas, yo no puedo forzar que la tela esté constantemente en estiramiento, porque tarde o temprano las fibras se desgarran, ¿sí? No sé si alguna vez han visto los leggings en algunas personas que son casi transparentes, que se traslucen. Eso es porque el elástico de la fibra se desgarró, se rompió y solo lo que vemos es el poliéster que recubre la goma elástica, ¿sí? Porque en realidad las telas con elongación son elástico forrado con poliéster o con algodón y luego se hace la tela. Pero si yo estiro a más no poder el elástico, que en realidad no tiene mucha resistencia, tiene elongación pero no resistencia. La resistencia la dan las fibras que la componen, como por ejemplo el poliéster o el algodón. Se revienta el elástico y entonces la prenda se deforma, se desgarra realmente. Entonces no podemos poner una tela de fantasía súper tensa. Si va a estirar, vamos a suponer, les doy un ejemplo, que tiene que estirar 2 centímetros, voy a quitarle de elongación 1 centímetro y le voy a dejar ese otro centímetro para que la tela se relaje, para que no esté siempre tensa. Cuando yo me mueva o me siente o levante la pierna, si se trata de un pantalón, ahí la tela estira y luego vuelve a su lugar. ¿Cómo funcionan los músculos? Nuestros músculos son elásticos, hacen esa función. Cuando yo estiro de golpe el músculo, lo desgarro y es cuando tenemos problemas, dolores muy fuertes en los músculos porque le excedí, o sea, le exigí más de lo que puede estirar. Con la tela pasa igual, ¿sí? Son fibras, y entonces pasa lo mismo. Entonces, cuando ustedes vayan a sacar, no les saquen, por ejemplo, 4 centímetros en el lateral, porque lo quiero súper justo. Cuando recién nos lo ponemos, queda bien pegadito. Pero a lo largo del tiempo o del uso, inclusive hasta en el momento del uso, se puede romper la fibra, ¿sí? Entonces, vamos a quitarlo. Yo voy a decidir que le voy a sacar aproximadamente 1,5 centímetros. Le voy a dar, le voy a restar, quiero decir, para la elongación 1,5 centímetros. De esa manera, y en el otro lateral, como estoy trabajando con un patrón desplegado, también le voy a restar 1,5 centímetros, ¿sí? En regla general, se considera en regla general, por supuesto en patronaje industrial, que 1 centímetro es un talle, o sea, estoy sacándole a mi patrón 1,5 talle, por decirlo de una forma. Ojo que esta regla no es universal, en algunos lados puede ser diferente, pero para más o menos que tengan una idea. Yo no me manejo con talles, pero de todos modos sé que muchos de ustedes sí, y para que comprendan mejor se los digo. Pero, o sea, si yo le saco a la tela 2 o 3 talles, entonces estoy exigiéndole demasiado. Atención, ¿sí? Estoy haciendo una prenda excesivamente chica para mi cuerpo.
¿sí? También voy a sacarle aquí 1,5 centímetros y en estas otras piezas también. No voy a hacer eso en el tirante, no voy a restarle 1,5 en el tirante. Eso lo voy a dejar para cuando haga la prueba, ¿sí? Porque el tirante se encarga de sostener el escote. Y vamos a suponer que yo lo hago muy chico y después me tiene aprisionado el escote a los brazos y no puedo ni moverme. Entonces eso se lo voy a dejar luego de la prueba, veo si es necesario quitar o no el exceso de tela, porque en realidad aquí, como ven, no está puesto en el ancho correcto como iría aquí, y además en los brazos no tenemos, digamos, no queremos marcar nada, no es como la cintura o el busto, los brazos no tendríamos necesidad de ajustar tanto, pero por supuesto eso es a gusto y cada uno lo va a hacer en la medida que considere necesario. Recuerden, como siempre, que se los digo 100 millones de veces, esto se va a probar primero. Y atención, les quiero decir que esto no se puede probar en tela plana, porque no se lo van a poder poner directamente, porque estoy achicando 1,5 talles. Lo que tengo que hacer es probarlo en una tela elastizada económica. Cuando yo hago la prueba, no solamente me fijo a ver las medidas que hice bien, a ver cómo me queda, me cae bien, porque yo veo aquí la modelo, wow, qué divino que es el vestidito, pero yo no tengo el cuerpo de esta modelo. Entonces yo me puedo imaginar cómo me quedaría, pero puede ser que cuando yo me esté haciendo la prueba ya, no, pero este escote es muy grande, no, muy justo, muy apretado, no me gusta cómo queda, y entonces tengo tiempo de corregir. Y cuando vaya a cortar el vestido real, me va a quedar precioso. Entonces, una vez transformado, cerrando la pinza, separando las piezas, ¿sí? Cierro la pinza y abro la línea auxiliar del escote. Tengo preparada la delantera, ya está lista, y además tengo los dos cuellos preparados. Los cuellos se cortan dobles, ¿sí? En tela doble. Pasamos entonces al trazado de la parte posterior y, como les mostré antes, tiene apoyada la mitad de la manga delantera, ¿sí? Vamos a utilizar la misma manga porque en realidad esto no, el tirante no tiene ni delantera ni trasera, es simplemente sería un rectángulo simple. Entonces en este caso le di un escote con una pequeña caída, puede ser más recto también si lo desean, eso es a gusto, y por el momento todavía no le he hecho las modificaciones, lo he calcado tal cual como está el vestido largo. Pero como hicimos en la parte delantera, le voy a restar la medida, si el recurso de medida de la pinza, en mi caso son 2 centímetros, y en esta parte de lo que sería el centro, pero a la misma altura de la cintura, voy a descontar 1 centímetro para que se ajuste aún más, para que marque más la cintura desde el centro del patrón. En el lateral voy a restarle lo mismo que le quité a la delantera, 3 centímetros. En el bajo voy a darle el mismo largo, ¿sí?, que le di, de 15 centímetros. Voy a darle al lateral la amplitud que le di a la delantera y eran unos 15 centímetros también, ¿sí?, más o menos. Esto por supuesto es a gusto y desde ya tengo que medir el lateral y debe medir lo mismo que la delantera porque cuando se cosa tiene que coincidir. Entonces le voy a elevar los 3 centímetros que le elevé a la delantera. En cuanto al centro del patrón, voy a hacer una modificación. Aquí, a la altura de la rodilla aproximadamente, voy a generar, en mi caso, un punto ancla. Si ustedes van a trazar, desde ahí van a hacer una marquita, y desde allí van a trazar, entonces, la cola. O sea, hasta aquí voy a mantener la posición como está, y desde aquí voy a ampliar, y le voy a dar aproximadamente, vamos a darle unos 50 centímetros extra de largo, ¿sí? Puede ser más y puede ser menos. Y luego hacia el centro del patrón le voy a dar la mitad de 50, o sea 25 centímetros, ¿sí?, más o menos.
Y por supuesto lo voy a unir con una curva suave, así, para que quede una cola, digamos, no muy larga, no muy pronunciada. Recuerden que las colas de los vestidos se ven así cuando está uno caminando o las estira. Generalmente cuando está parado la cola tiende a acercarse a las piernas. Entonces es casi imperceptible, solo cuando uno da el paso se ve que tiene la cola. Si yo tomo la delantera, tengo que corroborar, ¿sí?, que el lateral con la espalda tenga una coincidencia. Si llegara a quedar más largo o más corto o lo que sea, si fuera necesario, entonces, como les decía, tengo que corregir, entonces voy a verificar que la costura en el lateral sea la correcta. La parte de la espalda no importa porque es la cola que va a arrastrar luego, ¿sí? Igual que hice con la delantera, le voy a restar al lateral para la elongación 1,5 centímetros, ¿sí? Entonces me queda el vestido bien ceñido, como se ve allí, ¿sí? Lo que falta entonces es recrear el cuello de la parte posterior. Voy a tomar en cuenta la forma del escote y la medida que tiene el escote, el cuello, perdón, delantero, ¿sí? Esta medida tiene que ser igual porque esto va a ir unido, ¿sí? Va a ser una pieza entera, entonces tengo que tener la misma medida y aquí me puedo tomar la libertad de hacerlo más recto, un poquito más separado, ¿sí? Aquí el cuello se divide porque va colocado el cierre, ¿sí? Asumo que tiene un cierre invisible. Por supuesto que si ustedes no quieren ponerle un cierre, si la tela estira mucho, no desean ponerle un cierre, entonces esta pieza sería toda entera. Así entonces se verían los cuellos, ¿sí? Esta es la parte posterior, aquí está el lateral y este es el centro. Se unen el cuello delantero con el trasero desde el lateral, ¿sí?, donde estaría el brazo, y lo mismo pasa con el otro que es más largo. Y estos, por supuesto, se tiene que cortar con tela doble. ¿Sí? Vamos a colocar ahí. Se coloca, o sea, se corta tela doble y en el proceso del armado, cuando estemos armando la prenda, este cuello con la delantera que está cortada, así que está trunca, la tiene que atrapar este cuello cuando se coloca por encima de el cruce, ¿sí? O sea, aquí vemos, una vez que yo cierro esta pinza, porque esto cuando esté transformado no va a existir, esta línea aquí es toda la pieza así con esta apertura. Le coso la mini pinza, coloco el cuello y antes de terminar, antes de llegar al otro extremo, voy a incorporar, voy a intercalar la delantera con el cuello ya aplicado hasta aquí, hasta el hombro, ¿sí? Me detengo aquí, no sigo hasta la parte trasera, conecto, luego doy vuelta y continúo el armado hacia la parte posterior, ¿sí? Esta parte también, sí, a ver si acerco, vamos a retirar un poquito esto para que lo vean. Por supuesto, de la misma manera que se unen los cuellos, esta parte se cose, aquí sí va cosido, se cose el lateral, ¿sí?, con el lateral del brazo, no así los cuellos se cortan en una sola pieza. Entonces aquí tengo desarrollado el modelo de este vestido que voy a subir a el blog. Ustedes entonces en la próxima publicación van a tener la descripción de lo que acabo de hacer en el video y van a poder descargar el esquema, también así lo tienen. Y de esta manera hemos desarrollado el concepto de diseño de este vestido. Este mismo escote cruzado yo lo he visto muchas veces en muchos modelos y ustedes me los han pedido también muchas veces, así que utilizando este trazado van a poder resolver esos otros cuellos en otros modelos. Por supuesto, el vestido es diferente, pero el concepto del cuello es el mismo. Siempre les recomiendo que investiguen, que practiquen por su cuenta, que vean, porque recuerden que les muestro el concepto del trazado, pero ustedes lo pueden adaptar a su gusto. El trazado se puede modificar por completo, o sea, no hay una única forma de diseñar. Se pueden hacer de muchas maneras, llegar al mismo resultado con otro proceso, ¿sí?
Así que bien amigos, hasta aquí ha estado este video de la lección interactuada, porque esto lo van a ver en el blog. Les invito que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com. Ahí van a poder ver los procedimientos, porque a veces las personas ven los esquemas en Pinterest o en Instagram y dicen, pero ¿cómo lo hago? No entiendo. Lo que pasa es que están viendo la imagen. Para poder saber cómo se llega a ese diseño, tienen que leer el procedimiento paso a paso en el blog. Así que buscan la publicación con el nombre del esquema y ahí van a tener entonces la explicación. Y además, usando un traductor, seleccionan el texto y lo traducen al idioma de cada uno, ¿sí? Para cada uno. Bien, entonces nos vemos en la próxima. Déjenme sus comentarios. Hasta pronto, amigos.